Buenas noches, muchas bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Eastside en Matún. Nosotros somos la congregación en español y damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Si no tuve la oportunidad anteriormente, feliz año 2021. Que Dios esté con usted, que lo ayude, que le fortalezca, que le bendiga. Y esta noche vamos a empezar nuestra primera lección del libro número 9 de El Sendero de la Verdad. Hemos retrocedido un libro porque hay lecciones muy hermosas. Este es el libro número 9 del Sendero de la Verdad. Y hoy vamos a tener la lección que se titula Sal y Luz en este mundo. Y la escritura base para esta lección es Mateo 5, los versos 13 al 16, y le voy a pedir a mi esposo Raúl que nos ayude con la lectura. Amén. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Amén. Amén. El propósito de esta lección es que nosotros seamos la sal y la luz en este mundo, que nosotros manifestemos la luz de Jesucristo haciendo buenas obras para que nuestro Padre Celestial sea glorificado, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Amén. Y la lección empieza explicando que cuando Jesús habló estas palabras, Él estaba en la región de Galilea y Él hablaba a un grupo de personas que no tenían tanta educación, no eran los maestros de la ley, no eran las personas que habían ido a universidades, sino personas que viven el diario vivir, trabajando honestamente. Y Jesús les dijo que ellos sean la luz del mundo, y la forma más correcta de traducirlo del griego en el que se encontraron las escrituras es que ustedes y solamente ustedes son la sal de la tierra. Y cuando Jesús estaba hablando estas palabras, nos da a entender que como cristianos debemos de funcionar como la sal del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos tenemos un mensaje y tenemos un mensaje de vida para ayudar a personas que están en el mundo a ser salvos y pasar a una vida eterna. Los cristianos sí podemos hacer una diferencia en las vidas de las personas. Y vemos que algunas de las razones por las que decimos esto es que primeramente nosotros hemos nacido de nuevo. Tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Esa es la segunda razón. Y la tercera razón es porque nosotros también tenemos el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. Nosotros debemos vivir para beneficiar al mundo, para beneficiar las comunidades donde nosotros vivimos, empezando obviamente desde nuestra propia familia. Y debemos vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, porque vemos tristemente que el mundo se aleja más y más de Dios. Voy a empezar con una pregunta. ¿Qué es lo distinto de ser la sal? Y la maestra Amparo Álvarez, que es de Ecuador, nos da la respuesta.
Y cuando dice ustedes y solamente ustedes son la luz, son la sal de la tierra, después Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Sino para ser pisada por las personas y echada afuera. Y eso es el versículo 13. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿por qué dijo Jesús estas palabras? Porque Jesús está advirtiendo a los discípulos y hoy en día a nosotros los cristianos que no debemos de cometer dos errores importantes. El primer error que debemos de evitar es que los cristianos no debemos de abandonar el mundo y encerrarnos en monasterios. Eso jamás ha sido el plan de Dios. Al contrario, nosotros debemos estar en el mundo, entre las personas, entre los seres humanos, para que ellos se beneficien de nuestra presencia, de nuestra influencia, y así podemos hacer una diferencia para ellos. Y mostrando a través de nuestra manera de actuar en nuestra vida diaria que sí se puede vivir una vida santa y agradable delante de nuestro Dios y Padre Celestial. El segundo punto, la segunda cosa que nosotros debemos de evitar es que nosotros el estar unidos al mundo. Debemos de evitar esa unión con el mundo y con las cosas del mundo. Nosotros no debemos de acoger o aceptar los valores en el mundo. Hay una escritura en Isaías 5:20 que nos da a entender que el mundo llama a las cosas malas, las llaman buenas, y a las cosas buenas las llaman malas. Es así como están de equivocados, lamentablemente. Y es por eso que debemos de evitar aceptar la manera en que se hacen las cosas en el mundo. También Jesús dice, la maestra Amparo Álvarez dice, el mundo debe de recibir de nuestra ayuda. Por eso es que nosotros debemos de ser diferentes. Y ella nos hace esta advertencia y dice, si usted está tratando de ser igual que el mundo en su manera de hablar, en su manera de vestirse, en sus valores, en sus modales, entonces no podrá usted hacer diferencia para nadie. Al contrario, al tratar de ajustarse a este mundo, usted está pasando totalmente desapercibido, sin resplandecer en medio de la oscuridad de un mundo que se pierde. Una pregunta que quisiera hacerles esta tarde. ¿Cuál es el propósito de la sal? Y la pastora Amparo Álvarez nos da 5 propósitos. Y el primer propósito dice que la sal sirve para preservante. Y ella nos explica que en lugares donde el clima es cálido, hay mucha calor, le untan sal a las carnes y así es como la preservan, porque hay lugares en los que no hay electricidad, no hay refrigeración. Entonces eso, hacemos una comparación y vemos que los cristianos estamos llamados a beneficiar y preservar las cosas buenas de nuestras sociedades, las buenas costumbres, las buenas morales. Nosotros debemos de preservarlas. Y no lo hacemos, no debemos hacerlo de una forma usando la violencia o queriendo imponer solamente nuestra opinión. Debemos de saber escuchar a otras personas y con mucho amor convencerles de lo que dice la palabra de Dios. Amén. El segundo lugar, dice la pastora Amparo, es que la sal es necesaria para resaltar el sabor de las comidas. O sea, la sal ayuda a enfatizar, digamos así, el sabor de los alimentos. Y desafortunadamente hoy en día en el mundo se ve mucha gente buscando
salida a sus problemas en las drogas, en el alcohol, en la delincuencia, en el aborto. Y como cristianos a nosotros nos toca llevar un papel o una función, digamos, de darle un propósito a las personas a nuestro alrededor o ayudarles a descubrir el propósito para sus vidas. Y nosotros debemos de enfatizar esto. El Evangelio de Jesucristo es poder para salvación. Es por eso que predicamos el Evangelio, para que usted o las personas que están alrededor de usted crean en Jesucristo y sean salvos y dejen todo lo que los está arrastrando a una eternidad de perdición. El tercer punto dice, la sal es blanca, es símbolo de pureza. Y la pastora Amparo nos dice que urge que resistamos constantemente la tentación de ser como el mundo. Más bien nosotros, como el Señor, debemos de ser como el Señor Jesucristo. Santiago 4:4 dice, yo se los voy a leer, otra vez les repito, Santiago 4:4 dice, la amistad o la conformidad con el mundo es enemistad contra Dios. Recordemos una vez más que nosotros hemos sido llamados a ser puros y a ser santos, vivir una vida como Jesucristo la vivió. Entonces el cuarto punto dice, la sal también ha sido utilizada como fertilizante. Y esto podemos aplicar en el sentido de que nosotros, entre nosotros mismos, debemos de estimularnos a hacer las cosas buenas, a pensar incluso de manera santa, de manera positiva. Debemos de estimularnos nosotros mismos a las buenas obras, a hacer el bien constantemente. No participemos de conversaciones que pueden llevar a destruir incluso la reputación de otras personas. No nos dejemos arrastrar en conversaciones que nos llevan a torcer y tergiversar la verdad. Participemos más bien de conversaciones que edifiquen, que levanten, que animen. Hoy más que nunca esto es muy necesario, que nosotros nos estimulemos para ser mejores cristianos cada día. Amén. El quinto punto dice, la sal causa sed. Y es como decir, nosotros los cristianos debemos causar que las personas que todavía no creen en Dios, que todavía no han aceptado a Jesucristo, tengan un deseo intenso en sus vidas para recibir a Jesucristo en sus corazones. Y esto solamente es posible cuando ellos nos observan. A mí me ha pasado que han habido personas que se me acercaron y me preguntaron, ¿por qué eres tan diferente? Y aunque en un momento al principio hicieron la pregunta con mucho disgusto, ¿por qué? ¿Por qué actúas así? Y porque veían que yo era tranquila, que yo reaccionaba con mucha calma, con muchas bendiciones, yo no insultaba, no peleaba. Entonces la pastora Amparo dice, hay personas que se van a acercar a usted y le van a preguntar, ¿por qué eres diferente? Y nosotros, y ellos van a preguntar también, ¿por qué pareces estar como tan animado? ¿Tienes paz? ¿Tienes amor? Y la verdad es que esta es nuestra oportunidad de oro para testificar que nosotros tenemos la paz de Jesucristo, tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, tenemos la palabra de Dios que atesoramos en nuestro corazón, por eso respetamos las leyes de Dios, obedecemos el mandamiento de Jesucristo de amarnos los unos a los otros. Y Jesucristo en una ocasión se levantó y dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Eso es lo que quiere decir ser la sal de este mundo, que vamos a hacer que otras personas tengan sed para buscar el agua viva que Jesucristo ofrece. El segundo punto importante de esta lección es que nosotros también, aparte de ser la sal de la tierra,
somos la luz del mundo. Y en Mateo, continuando con este pasaje que habíamos empezado desde el principio, les dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Y lo que la correcta traducción más completa para darle más sentido a este versículo que estaba en griego es que Jesús les está diciendo, ustedes y solamente ustedes son la luz de este mundo. Y la verdad es que el principio de esta luz es que es Dios que da la luz. Dios es luz. Y eso vemos en Efesios 5:8. Y yo estoy bien cerquita de Efesios. Es el Efesios capítulo 5. Solamente vamos a leer el verso 8. Dice, en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son la luz en Jesucristo nuestro Señor. Anden entonces como hijos de luz. Y como dije anteriormente, es Dios de donde sale la luz, Dios es luz. Y Jesús les dice a sus discípulos que nosotros, hoy día Jesús nos está diciendo también a nosotros que Él es la luz del mundo. Eso lo dijo en Juan 8:12. Y consecuentemente, si nosotros tenemos a Jesucristo, nosotros también somos la luz de este mundo que está en oscuridad. Y esa es la razón por la que nosotros estamos en el mundo, para beneficiarles. Pero no podemos beneficiar al mundo cuando nosotros como cristianos estamos participando de las obras de las tinieblas. Cuando hay oscuridad en nuestros corazones, cuando hay tinieblas aún en nuestras mentes, no podemos resplandecer. Debemos recibir primeramente a Jesucristo 100% en nuestro corazón, sin quedarnos un pedacito para nosotros mismos. Rindámonos totalmente a Jesucristo para que Él venga a iluminar cada rincón de nuestra vida y así nosotros podamos ser luz. Todo empieza con el corazón y de ahí nuestra mente va a recibir también la luz de la palabra de Dios y entonces podremos resplandecer. Voy a leerles Filipenses el capítulo 2, los versículos 14 y 15. Hagan todo sin hablar mal de nadie, sin chismes ni con motivo de contienda, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen ustedes como luminares en el mundo. Bendita sea la palabra del Señor. Brillar no es una opción. Estamos aquí como cristianos para brillar. Es por eso debemos de rechazar toda obra de las tinieblas, toda oscuridad debemos de rechazarla para que Cristo pueda brillar a través de nosotros. ¿Y para qué sirve la luz? La luz sirve para iluminar en medio de las tinieblas. Y en un sentido figurado podemos entender que la luz hace que el mal, la maldad se alejen, se disipen. Y Jesús, o a través de la vida de Jesús podemos ver que Él denunciaba el mal. Cuando Él vio personas que actuaron mal, Él no se quedó callado, lo denunció, lo habló, los confrontó, especialmente y desgraciadamente a los líderes religiosos, confrontó con esas malas obras y malas actitudes, cómo habían tergiversado la palabra de Dios. Entonces a nosotros también, si somos luz de este mundo, también nos toca denunciar, exponer la maldad, la realidad también de la maldad y de la perversidad que existe en el mundo. Debemos también de denunciar
la corrupción, no solo en nuestras, tal vez en el trabajo o en nuestras comunidades, pero corrupción a todo nivel. A nosotros, como luz del mundo, nos toca exponer toda corrupción y todo lo que esté mal. Esta luz, en segundo lugar, nos da también el conocimiento de Dios, nos ayuda a conocer mejor a Dios. En sí, la palabra de Dios es la luz. Y nosotros es por eso que es muy importante que conozcamos la palabra de Dios. No vaya usted por lo que están predicando, por lo que están diciendo las personas acerca de la Biblia. Es la responsabilidad suya conocer la palabra de Dios para que usted no sea engañado, ni le mientan tampoco. Entonces, la luz nos ayuda a conocer mejor a Dios. Y es Dios que creó la luz y apartó las tinieblas. Y de esa manera Dios quiere también obrar en los corazones de los seres humanos, apartar las tinieblas de nuestras vidas para que la luz de Cristo, la luz de la palabra de Dios, ilumine nuestras vidas desde lo más, empezando desde lo más profundo de nuestros corazones. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo hacer que esta luz brille en mi vida? Y es la respuesta es en parte sencilla, porque usted tiene la ayuda de Dios para poder brillar. Usted no brilla por luz propia, sino es la luz de Dios brillando a través de usted. ¿Qué tiene que ser usted? Usted tiene que buscar a Dios primeramente. Usted tiene que leer su Biblia, conocer lo que dice la palabra de Dios para que usted no cometa errores, para que usted no cometa pecados delante de Dios. Usted sí puede vivir una vida santa con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. También usted debe conocer la Biblia para que usted conozca lo que Dios dice en cuanto a el pecado en general. Y usted de esa manera va a entender que necesita pedir ayuda al Espíritu Santo de Dios. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a brillar en medio de un mundo lleno de tinieblas. También hay algunas cosas que usted puede hacer. Una vez que usted conoce la palabra de Dios, usted va a saber que ya no debe de mentir. Una vez que usted conoce la palabra de Dios, usted va a saber que no debe de apropiarse de algo que no es suyo, que no le pertenece. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted también va a saber que usted tiene que tratar a otras personas con amor, con respeto, con dignidad, con amabilidad, con generosidad. Y así usted, a lo que vaya aprendiendo la palabra de Dios, va a aprender también que cuando usted se encuentra en una situación, no sé cómo hacer, me están queriendo cobrar demasiado y necesito que me hagan esto, y usted va a querer poner más dinero para que se callen la boca a otras personas, y esos se llaman sobornos, en fin, maneras turbias de actuar. Usted va a aprender que no va a actuar de esa manera. Personas que tienen negocios que, bueno, se está vendiendo muy bien esto, vamos a aumentarle el precio. Usted va a saber que no debe de cobrar más de lo que es correcto. Y en fin, en muchas situaciones, si alguien quiere aprovecharse de usted, usted le va a decir, no hagas esto, que no está bien delante de Dios. Usted va a poder también ser un instrumento para que otras personas vean cuán correctamente usted se está comportando y así brille en medio de la oscuridad. El último punto dice, ¿cuál es el propósito de vivir como sal y luz del mundo? El primer propósito por el cual debemos ser sal y luz del mundo es para que el mundo vea nuestras buenas obras o nuestro buen comportamiento como cristianos dignos de llevar el nombre de Jesucristo. También
las personas que están, que trabajan a nuestro alrededor, nuestros compañeros de escuela, en fin, las personas que están en nuestro vecindario, nos están observando y ellos van a darse cuenta que nuestras vidas están llenas de la presencia de Dios. El segundo propósito, ¿por qué debemos vivir como sal y como luz en este mundo? Es dado por el mismo Señor Jesucristo. Y Él lo dijo en este mismo pasaje de Mateo 5, los versos 13 al 16, para que el mundo alabe a su Padre Celestial o a nuestro Padre Celestial. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a glorificar a Dios a través de nuestras acciones, a glorificar a nuestro Padre Celestial. Y para hacer esto debemos primeramente examinar nuestras vidas. Debemos de examinar cómo podemos poner en práctica estas enseñanzas y hacernos la siguiente pregunta: ¿soy yo la sal de este mundo? ¿Soy yo la luz de este mundo? ¿O estoy trayendo o participando de las tinieblas y de la oscuridad? Es una pregunta importante para que usted se la haga a usted mismo. La pastora Amparo Álvarez, para terminar, dice: es importante poner lo mejor de nuestra parte, ser lo mejor que podamos ser en todos los aspectos de nuestra vida, ser cordiales, ser agradables, ser correctos, ser irreprochables, intachables delante de otras personas, tanto como delante de Dios. Cuando representamos nosotros a Jesucristo, somos la esperanza de un mundo que se pierde. Solo entonces somos la sal y la luz del mundo. Dios les bendiga.